Que el Señor nos siga bendiciendo, mis amados hermanos. Miremos esta otra respuesta que da Luis Toro con esa sabiduría y esa sagacidad que tiene. Vamos a ver la respuesta que le da a estas personas. Bendito el Señor. Las respuestas que Luis Toro le da a estas personas. Muy bien. Te alabamos, oh Dios. Ok, vamos pues. La respuesta de Luis Toro. Diabólica y está trabajando para Satanás. Por eso ustedes verán que a los hermanos separados se les llama protestantes, porque Jesús dice: le doy el Espíritu Santo a ustedes que yo envío para que perdonen los pecados. Y dicen los protestantes: eso es mentira. Y repito, esa es mentira, y no solamente mentira, Luis Toro, es una blasfemia lo que tú estás diciendo. ¿Qué te va a dar el Espíritu Santo para que perdones pecados? Primero tienes que arrepentirte de tus pecados, aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dejar la idolatría y públicamente anunciarles a los católicos que los estuviste engañando por años y que te arrepientes, y luego reunirte en una iglesia donde un pastor te enseñe la palabra de Dios y vaya siendo probado a ver si verdaderamente te arrepentiste de todo corazón o lo hiciste solamente hipócritamente. Un hombre tiene poder para perdonar pecados, pero no acaban de leer que Cristo se lo dio y que le dio el Espíritu Santo. Pero es que a los apóstoles, no a los curas pedófilos, mentirosos, idólatras, siervos de Satanás, a los apóstoles de Jesucristo. Los nombres ya lo sabes, Luis Toro. No a los papas, a los apóstoles, ya murieron. Están descansando, esperando el día glorioso del arrebatamiento. No a un manipulador, siervo de Satanás, mentiroso, engañador, destructor de las almas. el Señor me dijo a mí que no. Pues usted está blasfemando contra el Espíritu Santo y su pecado no le será perdonado. Tú estás blasfemando porque todavía no te has convertido a Cristo y ya quieres perdonar pecados. El único que perdona pecados es Cristo. Ah, pero tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Al rato vas a decir que tú eres Cristo encarnado. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es siempre con respecto al bautismo. Si nuestra iglesia ya nos quedó muy claro que es la única y verdadera columna y fundamento de la verdad, ¿por qué el bautismo que hacen en las sectas sí es válido ante nuestra iglesia, aunque sea ante la Santísima Trinidad? Porque cuando está bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está obedeciendo lo que Jesús está mandando. Y Jesucristo, ponga cuidado porque, vuelvo a leer, Luis, ponga cuidado porque, Mateo 28, 19. No saben de lo que está hablando. Discípulos, a toda la gente, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñeles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, ahí se está bautizando como Jesús mandó y se está enseñando como Jesús enseñó. Por eso la iglesia lo considera válido. Y además, el bautismo lo administra el sacerdote como ministro ordinario, pero no único. El laico puede bautizar de manera extraordinaria. Usted, no hay sacerdote, hay un niño que se está muriendo, no ha sido bautizado, usted lo puede bautizar. Usted pasa a ser ministro extraordinario. Un protestante sería también un ministro extraordinario. No es el ordinario, pero sí es extraordinario, entonces por eso vale. Bueno. Ay, mira qué fácil. Llegó muy tarde, Luis. Padre, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿será malo tratar de hermanos a todo, en general? Porque el mundo está dividido, ¿verdad? Hay hermanos que no cristianos que están participando, viviendo, compartiendo del mundo, del pecado. Otro grupo de hermanos separados, protestantes, y nosotros cristianos católicos. Pero mi costumbre es llamar a cada hermano que se relaciona o entablo, hermano, hermana, hermanita, y a causa de esto a veces me ha traído conflicto con hermanos separados, y me ha llevado pues a declarar que para la honra y la gloria de Dios soy cristiano, católico, y que todos somos hijos de un solo Padre, pero el que divide es el hombre, comenzando desde el demonio, ¿verdad? Unos los tienen en el pecado, otros separados de la iglesia, y otros que estamos fieles. Pero que esto pues somos hermanos, hijos de un solo Padre. Eso he pensado y no sé si lo hago mal o lo hago bien. Sí, todos somos hermanos. Lo está haciendo muy bien. Todos somos hermanos. Claro que sí. Y no está mal ya. ¿Y por qué a veces dices que somos hijos del diablo? Que falsos profetas. Lobo rapaces vestido con piel de oveja y ahora dices que hermanos. Hermanos. Solamente que están separados, hermanos separados. Sí. Solamente que protestan, hermanos protestantes. Pero nunca debe avergonzarse de llamarlos hermanos, porque ¿para qué Cristo vino al mundo y nos dio su Espíritu? Para que seamos todos hermanos y ya podamos todos llamar a Dios Abba, Padre. Como dice Gálatas 4 en adelante, que con Cristo nos ha rescatado y nos ha dado su Espíritu y ya podemos llamar a Dios Abba, Padre. Entonces todos somos hermanos. Muchas gracias. Feliz noche, hermanos. A ver aquí, espérame poquito. A ver. Oye, la misma pregunta y con otra respuesta. Porque llevó en su vientre al Hijo de Dios y es un modelo y es un ejemplo para nosotros. Porque los engañaron diciéndole que María era otro Dios, por eso ellos no aceptan a la Virgen de Guadalupe. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Mi pregunta es, Padre, sobre el bautismo. ¿Vale el bautismo de los hermanos protestantes? ¿Sí o no? Y no. Allá le preguntaron, dijo que sí, que eran hermanos. Ahora acá es sí y no. Sí y no. Vale el bautismo de los protestantes que bautizan como mandó Jesús en Mateo 28:19. Escúchelo. Mateo 28:19, Jesucristo mandó a bautizar a todas las naciones y lo mandó a bautizar de esta manera. Cuando se bautiza de esta manera, vale. Ponga cuidado. Mateo 28:19. Vayan, por tanto, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando se bautiza de esta manera,
el bautismo es válido. Cuando se bautiza de otra manera, por ejemplo, los Pentecostales Unidos o los Testigos de Jehová, que no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no es válido. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que Luis fue bautizado en una secta y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es válido. Pero Luis se convierte a la iglesia de Cristo. Cambia. Viene a la iglesia de Cristo. Yo soy el párroco. Yo puedo hacer dos cosas cuando Luis llegue. Una, como ya está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo puedo ponerle los santos óleos y el santo crisma y registrarlo dentro de la iglesia. Mira. O dos, puedo bautizarlo bajo condición. No es bautizarlo de nuevo, ojo, es bautizarlo bajo condición. Pongan la lupa. ¿Cuál es la condición? Agarro agua y le digo, Luis, háganle zoom. si usted no ha sido bautizado, zoom. esa es la condición. Zoom. Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, zoom. del Sácale Hijo la y del foto. Espíritu Santo. No lo volví a bautizar si él ya estaba bautizado. Si él ya estaba bautizado, ¿qué fue lo que hice? Mojarle la cabeza. Porque yo le puse una condición. Si usted no está bautizado, yo te bautizo. Quiere decir que si está bautizado, el bautismo es uno. Si está bautizado, yo no te bautizo, te echo agua en la cabeza y te mojo la cabeza y punto. Pero si no ha sido bautizado, ¿por qué tengo que bautizarlo bajo condición? Porque yo no sé en qué condiciones lo bautizaron. ¿Quién lo bautizó? ¿Cómo lo bautizó? ¿De qué manera? Entonces, puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Si lo bautizó como debe ser, ese bautismo es válido, pero a mí no me consta. Entonces, por eso la iglesia dice que hay que bautizarlo bajo. Y cuando los confiesas, ¿sí sabes lo que hay en el corazón? ¿Sí te consta que te dijeron la verdad? Blasfemo. Condición. Igualmente, cuando un niño se le echa agua, yo no sé aquí si acostumbran a echarle el agua al niño. Si ustedes le echaron agua al niño, está mal, a no ser que el niño esté enfermo. Entonces, cuando ustedes llevan al niño a bautizar, deben decirle al párroco, padre, a este niño ya se le echó el agua. ¿Qué hace el sacerdote? Lo bautiza bajo condición, igual que con las sectas. Petronilo, si usted no ha sido bautizado, porque yo no sé quién le echó el agua, si estaba borracho, si estaba drogado, si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo en el nombre de... También cuando los confiesas no sabes. El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Hablas disparate tras disparate y medio, Luis Toro. Eso no me cambié el nombre. Entonces, es ahí que el sacerdote debe tener toda la precaución, todo el cuidado al bautizar a un niño que ya le echaron el agua. Porque si ya fue bautizado, no se debe bautizar de nuevo. El bautismo es uno solo. Debe tener toda la precaución que si es protestante y volvió a la iglesia, si ya fue bautizado, no debe ser bautizado de nuevo. Pero sí puede bautizarse bajo condición. O no se bautiza, o se bautiza bajo condición. Igual un niño que ya le echaron el agua. El padre solamente le pone los santos óleos y el santo crisma, más nada. O lo bautiza bajo condición. Si usted no ha sido bautizado, yo te bautizo. Por eso, consejo para papá y mamá, no deben echarle el agua al niño a no ser que se esté muriendo, que esté enfermo. Llévenselo al sacerdote, que él sea el que le eche el agua, que lo bautice. Otra preguntita. Tengo otra pregunta, padre. ¿Es correcto? Por todos lados, donde vaya usted que no encuentre indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí hay un micrófono, los hombres valientes que tengan su interrogante pueden levantarse, ahí hacen la pregunta, ahí está el micrófono.
y vamos a tratar de responder. Solamente van haciendo la colita ahí, lo que van preguntando, y yo en la medida de la posibilidad voy respondiendo. Adelante, pues. Leyendo la Biblia en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, o cómo es eso, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Sí, Te vas a quedar más confundido con este siervo de Satanás. Usted sabe que en el pueblo judío todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? No existían los judíos, ni siquiera ese nombre se conocía todavía. ¿Qué trae este loco? Los mexicanos son altos. Vamos con los, ¿cómo es que se llaman estos? Los guatemaltecos, los de Guatemala, que son pequeñitos. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Y se hacen la pregunta, que se llamaban los gigantes, hombres grandes. Viene la interrogante, ¿cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura estándar? ¿Cómo, de dónde salió esto? Ya agarró, ya piensa que anda en carro, ya estoy hablando de carro estándar o automático. Es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque se acuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían en otros dioses. Entonces, la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces viene y habla diciendo los hijos de los dioses. La pregunta que te hizo Luis Toro, ¿cuáles eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Esa es la pregunta que te hizo. ¿Por dónde andas? No es que hayan otros dioses, no. Los hijos, entonces están mirando es que si este es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con los hijos, las hijas de los hombres, y nacen los gigantes. Es como una imaginación. Espérate. Para dar una respuesta. Espérate. O me estoy volviendo loco yo, Luis Toro está loco, deja ver. Ahorita ahí lo que van preguntando, y yo en la medida de la posibilidad voy respondiendo. Adelante, pues. Vean la pregunta. En toda la respuesta de Luis Toro no menciona la pregunta, menos la va a contestar. Leyendo la Biblia en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, o cómo es eso, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Sí, es una manera, usted sabe que en el pueblo judío todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? Los mexicanos son altos. Vamos con los, ¿cómo es que se llaman estos? Los guatemaltecos, los de Guatemala, que son pequeñitos. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Y se hacen la pregunta, que se llamaban los gigantes, hombres grandes. Los tienen pánico a todos. ¿Cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura estándar? ¿Cómo, de dónde salió esto? Y entonces es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque se acuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían en otros dioses. Entonces, la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces viene y habla diciendo los hijos de los dioses. No es que hayan otros dioses. Ay. No.
o los hijos que No, están mirando es ¿dónde andas, Luis Toro? Enderezate, esa no fue la pregunta. que si este es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con los hijos, las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes, pero no es una enseñanza doctrinal, no, es una explicación ante una situación que ellos de repente no pueden explicar, y la única es, si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina, es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, lo encontraríamos en otras partes de la Biblia, pero es una cita aislada de lo demás. Otra preguntita. Otra preguntita. ¿Cómo les quedarían ganas de preguntar? Que si este es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con los hijos, las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes, pero no es una enseñanza doctrinal, no, es una explicación ante una situación que ellos de repente no pueden explicar, y la única es, si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina, es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, lo encontraríamos en otras partes de la Biblia, pero es una cita aislada de lo demás. Otra preguntita. Otra preguntita. ¿Cómo les quedarían ganas de preguntar esos disparates que contesta Luis Toro? ¿Quién va a tener ganas de preguntar? Con esto que ha pasado, Luis Toro, la esencia de la sabiduría de la secta católica. Aquí se descubre cómo están los pobres católicos, de tal palo, tal astilla. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo se junta, a aullar se enseña. El que se junta con burros, le crecen las orejas o aprende a rebuznar. Suscríbase, denle like y nos miramos en el próximo. Amén.